El colonialismo fue un movimiento del siglo XIX ejercido por países europeos, principalmente para explorar nuevas tierras. En los territorios dominados se perdió la identidad, pues el país colonizador instala su cultura en la colonia, incluyendo costumbres, tradiciones, religión, música, forma de vestir e incluso de pensar, formación de estratos sociales, lengua, estilos de vida, educación, alimentación, entre otros. El objetivo del dominante es obtener más territorios, buscar nuevos mercados, tener mano de obra y acceso a fuentes de materias primas. Cuba fue colonizado, como la mayoría de América, por el Reino Español en 1510. Sin embargo, logró su independencia en 1895 gracias a la ayuda de José Martí. Fulgencio Batista nació en Bequitabones, en Cuba, el 16 de enero de 1951, dirigido de una familia pobre. En 1940, Batista salió vencedor como candidato por la Coalición Socialista Democrática. Tomó el poder a través de la violencia y una asamblea militar. Respaldado por las Fuerzas Armadas, amplió sectores de la política. El mandatario instaló un gobierno militar que tuvo como consecuencia el estallo de un golpe de Estado en 1952, en la que impone una dictadura. A la cabeza del mismo estaba Fidel Castro, que junto con una guerrilla de 300 hombres armados, Batista no lo pudo vencer, por lo que huye a República Dominicana y ocasiona el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Fidel Castro es un político cubano, principal dirigente de Cuba desde 1959. Castro fue líder del grupo Movimiento, facción antigua, cuyas acciones culminaron en el asalto del cuartel de Moncada el día 26 de julio de 1953, hecho por el cual fue encarcelado. Condenado a 15 años de prisión, fue amnistiado en 1955 y se exilió en México, donde fundó el Movimiento 26 de Julio, que fue una organización política y militar con base en la Sierra Maestra. En México conoce a Che Guevara, doctor argentino que había recorrido América en motocicleta. Conoce también a Camilo Cienfuegos. En 1956 regresa a Cuba con 82 hombres aproximadamente. 70 se unieron al combate. Castro, junto a su hermano y a Che Guevara, fueron unos de los 12 supervivientes. Castro le cuenta a Guevara sobre la situación en Cuba, por lo que deciden organizar la Revolución Cubana desde México. Regresaron en el yate Granma desde Veracruz hasta Cuba. Castro se declara primer ministro en febrero de 1959, cargo que ostentó hasta 1976. Ya en su gobierno, negoció acuerdos sobre armamentos, créditos y alimentos con la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nacionalizó los recursos cubanos, establece un Estado socialista de partido único, Partido Unido de la Revolución Socialista, que en 1965 se llamó Partido Comunista Cubano. Estados Unidos está en desacuerdo con el nuevo régimen, que tiene como causa en 1960 la anulación de los acuerdos comerciales. Castro respondió con la primera dictadura de La Habana. En 1933, Castro propuso reformas económicas limitadas que legalizaron algunas empresas privadas. Fidel Castro ha tachado más de una vez el sistema capitalista, por lo que afirma que en Cuba sí existe una democracia. La sociedad cubana permanece en silencio político, ya que cualquier disidente es encarcelado por el gobierno de Castro. Ley de ajuste cubano. Permite a todo inmigrante cubano recibir derechos de residencia en Estados Unidos, siempre que alcance tierras estadounidenses. Fidel Castro impulsó y financió muchos movimientos revolucionarios. Batista huye del país permitiendo la llegada a Fidel a La Habana, ganando la revolución. Esto se le conoce como la toma de Santa Clara, que inició el 15 de diciembre de 1958 al 1 de enero de 1959. El 15 de abril de 1962, mediante una operación anfibia y aérea, fueron bombardeados los aeropuertos militares de la Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba por aviones norteamericanos. El 16 de octubre de 1962, un avión espía de la Fuerza Aérea Norteamericana identificó una serie de instalaciones militares cubanas que luego resultaron ser planta de misiles nucleares soviéticos instaladas en la isla con permiso de Castro. Durante 13 años, el ambiente se tensionó de tal modo que se creía que iba a estallar la guerra nuclear entre la URSS y Estados Unidos.
Sin embargo, poco a poco fue disminuyendo la tensión y se solucionó mediante el retiro de las instalaciones soviéticas cubanas. Las consecuencias fueron que Estados Unidos se veía atacado por Cuba, por lo que lo presiona, utilizando métodos como el bloqueo económico de Washington y la suspensión de la compra de azúcar cubano. CIA, policía estadounidense, desembarcó en la zona de Bahía Cochinos en 1961 con el propósito de derribar el régimen de Fidel Castro, pero este fue un fracaso total. Fidel Castro buscó ayuda en la Unión Soviética, URSS, ya que eran socialistas. Castro declara a Cuba República Democrática Socialista, dirigida por el Partido Comunista. La enmienda Platt consiste en que Estados Unidos puede intervenir en Cuba cuando sus intereses sean afectados. Instala la base militar en Guantánamo, controlado por ellos hasta la fecha. Otra consecuencia fue la doctrina Monroe, que decía América para los americanos. Hay otra doctrina que se llama Designio Manifiesto, que es la creencia de que Estados Unidos está destinado a expandirse por toda América. Actualmente, su capital es La Habana y su presidente es Raúl Castro, hermano del revolucionario Fidel Castro. Cuba es productor de azúcar, tabaco y ron. Sin embargo, aún no tiene relaciones con Estados Unidos ni otros países capitalistas, puesto que Cuba es un país socialista estancado, en donde sus ciudadanos buscan mejoras, pero desafortunadamente los cubanos tienen prohibido salir de su país. Cabe destacar que los mejores médicos son cubanos. También existen dos Cubas, una vieja y una nueva. En la vieja es donde viven la mayoría de los cubanos, y la nueva es el lugar de turismo, ya que desde antes Estados Unidos implantó su comercio. La religión que practican es la santería, en la que hacen diversos rituales comparados con la Semana Santa en México. Concluyendo con el tema, Cuba ha sido víctima de dominio español, a pesar de que Estados Unidos pidió a España comprarle la isla, pero la corona española no aceptó. Este país socialista ha logrado salir adelante a pesar de las barreras que le han impuesto, que impiden su mejor desarrollo y calidad de vida.